Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Así podemos seguir con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 8. Hace un par de semanas nos quedamos en la historia que el Señor Jesús cura a la mujer, sana, libera a la hija de la mujer sirofenicia y después cura de una forma bien particular a una persona que era sordomuda. Y hoy vamos a ver 4 historias. Puede parecer extenso, pero vamos a intentar hacerlo lo más conciso posible. Pero es importante que veamos estas 4 historias juntas, porque hablan de lo mismo. Hoy vamos a hablar de un problema bien particular y bien común. Ustedes, creo que todos los que están acá saben, y si no se están enterando hoy, que yo soy daltónico. Yo tengo serio problema con los colores. No veo determinados colores, confundo todos los colores. Tengo un problema bien complicado con los colores de nacimiento. En mi familia somos muchos daltónicos, mi hermano es daltónico, mis tíos son daltónicos, es algo genético. Y lo interesante es que el daltonismo no es una cuestión de ojos abiertos. O sea, yo puedo tener los ojos bien abiertos, yo puedo estar mirando el mantel precioso que hay allá atrás, yo puedo estar mirando mi camiseta ahora, pero mi percepción está distorsionada, a tal punto que no sé qué color estoy viendo. ¿Sí? Ese es el problema del daltonismo. ¿Hay cura para el daltonismo? No, no hay cura. Para el daltonismo solo se puede curar con un milagro del Señor Jesús. Así que no tengo chance a no ser que Dios quiera curarme de este daltonismo. ¿Ok? De manera similar, ocurre algo que la Biblia menciona como ceguera espiritual. Ya hemos escuchado varias veces eso, ¿verdad? La ceguera espiritual, que no es un problema médico. La ceguera espiritual, uno no va al médico, no va al oftalmólogo para que le cure la ceguera espiritual, sino que, parecido a lo que me pasa a mí con el daltonismo, aunque tengamos los ojos bien abiertos, no conseguimos percibir con claridad lo que está delante de nosotros. Es evidentemente un problema espiritual. Y hoy vamos a hablar sobre la ceguera espiritual, porque estas 4 historias nos muestran algunos detalles de esa ceguera espiritual con los que debemos lidiar en el día a día y de los que tenemos que estar bien atentos. El pueblo de Israel, si están estudiando el Antiguo Testamento, si están siguiendo los desafíos de lectura que vamos mandando, el pueblo de Israel no podía ver el papel que Dios quería que desempeñara. Dios les había dado un plan, Dios les había dado un propósito, Dios les había dado un papel específico y ellos no conseguían verlo. Eran ciegos a lo que deberían hacer y particularmente eso se veía bien marcado en los líderes del pueblo en la época del Señor Jesús, que eran los fariseos. Y la Biblia menciona en varios lugares, por ejemplo en Mateo 15, 14, en Mateo 23, 16, Jesús hablando sobre los fariseos dice que ellos son ciegos que guían ciegos. El Señor, hablando de los fariseos, los define como ciegos. Y nosotros sabemos que ellos veían, ellos caminaban, ellos identificaban las cosas, pero evidentemente eran ciegos a algo. Y a eso le conocemos como ceguera espiritual. Jesús vino para mostrar la gravedad de la ceguera espiritual, pero también vino para revertir la ceguera espiritual, dejando claro que Él tenía autoridad para traer esa visión nueva a la vida de las personas. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero también la autoridad del Señor Jesús para revertir esa situación también significaba que a otros el Señor Jesús iba a dejar con esa ceguera espiritual. Juan 9:39 dice, yo vine a este mundo, dice el Señor Jesús, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, vean, y para que los que ven,
o que creen ver se vuelvan ciegos. Entonces son esos textos paradójicos que damos vuelta por un lado para ver qué quiere decir, qué no quiere decir, qué hace, qué significa. Y Jesús está hablando exactamente de esto que vamos a hablar hoy, de la ceguera espiritual. Había personas ciegas que pasaron a ver espiritualmente. Y había otros que creían ver y en realidad quedaron más ciegos de lo que estaban antes. Hoy vamos a ver 4 historias que acontecieron de forma consecutiva y nos enseñan algunos principios sobre la ceguera espiritual. Hoy vamos a ver 4 textos. Se nos va a ir un poquito más extenso la lectura que de costumbre, pero es importante, no hay forma, yo no encontré cómo dividir esto en varios domingos. Creo que es importante que, así como Marcos compiló esto junto, creo que también es importante que nosotros trabajemos juntos para ver qué nos quiere enseñar Dios a través de su palabra hoy. Entonces comenzamos en el capítulo 8 con la primera historia, que es la alimentación de los 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4.000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. En esta primera historia, ¿les suena parecida a otra historia que estuvimos viendo hace algunos domingos? El Señor un tiempito atrás había multiplicado los panes y los peces milagrosamente para 5.000 hombres y habíamos visto cómo los comentaristas llegan a la conclusión de que había ahí entre 15.000 y 20.000 personas, porque había muchos niños y muchas mujeres. Y bueno, el Señor Jesús vuelve a hacer lo mismo. Este milagro tiene características similares, pero algunas diferencias también. Otra alimentación milagrosa, esta vez con un grupo menor de personas, pero el versículo 2 dice: tengo compasión de la multitud. Yo, Jesús, tengo compasión de la multitud. No tienen que comer. Hace 3 días que estaban siguiendo a Jesús, esta gente estaba hambrienta. Si los mandaba a la casa en este momento, vivían lejos, probablemente se iban a desmayar, iban a desfallecer. El Señor Jesús dijo: tengo compasión. No tienen que comer. Esta declaración del Señor lo primero que nos enseña es que Él no es indiferente al dolor. El Señor Jesús no es indiferente al hambre, el Señor Jesús no es indiferente a la enfermedad. Él tiene compasión. Esa afirmación tiene que quedarnos claro siempre. El Señor Jesús tiene compasión. La tuvo con estas personas, la tuvo con sus discípulos, la tuvo siempre que vemos todas las historias de sanidad, de curación, cuando Él liberaba a las personas, porque Él no va a tener compasión de nosotros también. Y en el versículo 4, sus discípulos le respondieron a esa afirmación de Jesús de tengo compasión de ellos, con una pregunta: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? A ver, ¿estos discípulos no habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces? Por supuesto. ¿Y qué demuestra esta pregunta? Esta pregunta estaba formulada con mucha falta de fe, con mucha incredulidad. ¿Acaso olvidaron lo que Jesús había hecho algunos días atrás? ¿Tuvieron una amnesia repentina? No. Estaban un poco ciegos, eran un poco miopes. Por eso que es tan complicada la ceguera espiritual, porque nos hace incrédulos.
Nos empieza a llevar a la duda, como pasó con los discípulos. Parece que la pregunta de estos discípulos estaba saliendo desde la impotencia. Está claro que todos nosotros hubiésemos preguntado algo similar, pero el caso está en que estas personas constantemente estaban viendo al Señor Jesús controlar el clima, al Señor Jesús multiplicar la comida, al Señor Jesús tener control sobre las enfermedades, al Señor Jesús controlando los poderes de Satanás. Y ahora se les ocurría preguntar, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y de dónde vamos a sacar alimento para estas personas? Esta pregunta salía desde la impotencia, salía desde la ineptitud, salía desde el miedo por no cumplir con las expectativas. ¿Cuántas veces nos sentimos así nosotros? Bueno, todo eso, miedo, ineptitud, impotencia, todo eso hace parte de ese gran problema que es la incredulidad. Y fíjense que Jesús está conversando aquí específicamente con los discípulos. Él está hablando con las personas que son creyentes en ese grupo. Y estamos viendo que dentro inclusive del grupo de aquellos seguidores de Jesús, creyentes en que Él era el Mesías, había personas incrédulas todavía. Ellos estaban siendo incrédulos en lo que el Señor podía hacer porque no podían ver completamente lo que Él ya estaba haciendo. Él ya estaba actuando. ¿Cuántas veces el Señor Jesús ya estaba preguntando y Él ya estaba actuando? Pero ellos estaban más preocupados por las circunstancias. Y en el versículo 5, el Señor hace una pregunta que no les suena parecida. ¿Cuántos panes tienen? En el capítulo 6, 38, que vimos algunas semanas atrás, fue la misma pregunta. Hey, ¿cuántos panes tienen? Parece que Jesús ¿no les da la sensación que parece que Jesús está hasta como jugando con ellos? No quiero faltarle el respeto a lo que el texto dice, pero parece que esa es la sensación. Otra vez vamos a volver a pasar por lo mismo y ustedes todavía no se dan cuenta de quién está aquí delante. ¿Cuántos panes tienen? Y ocurre un milagro similar al del capítulo 6. La diferencia está en que esta vez había más panes, eran 7 panes. Dice que había algunos pececillos, no sabemos cuántos eran. Otra diferencia era que había menos personas, pero otra diferencia es que sobraron menos cestas. Sin embargo, un detalle nomás antes de continuar. La palabra para cestas acá que dice que sobraron 7 cestas, recogieron 7 canastas en el versículo 8. Esta palabra es diferente a la otra que aparece en el capítulo 6 de canastas. Es un detalle, pero me llamó mucho la atención. En el capítulo 6 se habla de canastas y la palabra que usa el griego es una cesta común y corriente que nos imaginamos nosotros que podemos agarrar en un brazo, en 2 brazos, así podemos llevar abajo el brazo una cesta. Recogieron 12. La palabra que se usa acá es la misma que se usa para decir que bajaron a Pablo por los muros de la ciudad de Damasco. ¿Se acuerdan? Que pusieron a Pablo adentro y lo bajaron por una cesta, por una canasta. Entonces, la palabra que se usa acá, estamos hablando de una canasta enorme donde cabía una persona adentro. Entonces recogieron menos canastas, pero estamos hablando de canastas que son 2 o 3 veces más grandes que las otras. O sea, se recogió mucha comida. ¿No les parece un milagro muy similar al que ya habían visto estos discípulos? Es muy parecido. Los resultados parecen ser lo mismo. Delante de la bendición y el agradecimiento por el alimento que hace el Señor Jesús, empieza a multiplicar, trae abundancia a aquellas personas necesitadas. Ya lo habíamos visto de muchas maneras, pero muy particularmente a través de la multiplicación del alimento cuando las personas estaban necesitadas. Pero ¿por qué los discípulos dudaban? ¿Por qué? Como vamos a ver a lo largo de todas estas historias que vemos esta mañana, ellos padecían un poquito de esa ceguera espiritual. Tenían a Jesús delante. Ellos ya habían visto los milagros del Señor Jesús, pero todavía había un poco de duda en su corazón. Como vimos en el capítulo 6, cuando trabajamos el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, esos panes fueron hechos de una cebada que nunca fue plantada y esos peces nunca nadaron.
Sí, había 7 panes que fueron hechos de esa cebada, pero el Señor los fue multiplicando, 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 de una cebada que nunca fue plantada. Y esos poquitos pececillos, esas anchoitas, me imagino yo, cosas chiquitas, empezaron a multiplicarse, 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 multiplicarse. Nunca nadaron esos peces. Pero ahí estaban los discípulos dudando todavía. Esa incredulidad producida por la ceguera es tremendamente dañina porque nos impide ver el obrar de Dios. Yo sé que mis palabras esta mañana pueden hacer pensar que estoy ridiculizando a los discípulos, pero estoy lejos de ridiculizar a los discípulos, porque si ellos, teniendo a Jesús delante, dudaban, ¿cuánto más dudamos nosotros? ¿Cuánto más profunda puede ser nuestra duda delante del poder y del actuar de Dios en la vida de las personas? Muchas veces somos ciegos espirituales y eso nos hace incrédulos. La ceguera espiritual nos limita a la hora de ver lo que Pablo menciona, por ejemplo, en Filipenses 4:19. Y mi Dios, dice Pablo, proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No son mis riquezas. No es el texto al revés. No son las necesidades de Dios y mis riquezas. No, dice que nuestras necesidades van a ser suplidas por Dios, que es mi Dios, con sus riquezas. Cuando somos ciegos espirituales, no conseguimos ver eso. Y esto no se trata de una simple declaración, como hace la teología de la prosperidad. Yo veo el dinero cayendo en mi cuenta, yo veo el auto nuevo, yo veo una casa nueva. No, lejos estamos de eso. Pero sí es verdad que muchas veces dudamos del poder proveedor de Dios. El Dios que provee, el Dios que cuida, el Dios que tiene misericordia de sus hijos, el Dios que sana, el Dios que cura. Mi Dios pues proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo estoy limitado para ver eso muchas veces por mi incredulidad y mi ceguera espiritual. Sus riquezas, su poder, su gloria están oscurecidas al ojo incrédulo. A pesar de ser cristiano, ¿eres incrédulo de vez en cuando? ¿Hay alguna especie de miopía espiritual que el Señor necesita curar en tu vida hoy? Solo así podremos decir lo que Pablo dice en el versículo siguiente en Filipenses. Él dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos. Amén. Solo así podemos ver lo que Dios hace. Solo así podemos agradecer a nuestro Dios y darle toda la gloria, honra y honor cuando nuestra ceguera espiritual, cuando nuestra incredulidad sale de la situación. Pero la historia no termina ahí. Vamos a la segunda historia. Versículo 11. Entonces, o sea, inmediatamente después que el Señor Jesús había multiplicado los panes y los peces, salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Inmediatamente que el Señor Jesús hace este milagro, que deja boquiabiertos, me imagino yo, a los discípulos, una vez más, aparecen los fariseos. Y le piden, ¿qué le piden a Jesús? ¿Se dieron cuenta de lo que le piden? Le piden una señal. Parece un sketch cómico. ¿No les da esa sensación? Parece, pero esta gente, ¿de qué estamos hablando? Esta gente no ve. Exactamente, esta gente no ve. Está siendo ciega espiritual. Entonces, en la historia anterior vimos que la ceguera espiritual nos hace incrédulos y esta historia nos enseña que la ceguera espiritual nos hace arrogantes. Dice que se fueron a Dalmanuta. No sabemos bien dónde quedaba eso, pero era en la región del mar de Galilea ahí. Y allí aparecieron los fariseos y Mateo también en el texto paralelo nos dice que aparecieron los saduceos. Entonces teníamos los fariseos y los saduceos y el versículo 11 deja bien claro lo que estaban buscando. Dice que lo buscaban para que hiciera una señal para poner a prueba a Jesús.
Había una intención. Querían discutir con él, exigían una señal, querían ponerlo a prueba. Y el versículo 12 para mí es fantástico. Suspirando profundamente en su espíritu. ¿Se imaginan ese suspiro? Suspirando profundamente. Es lo que hacemos los padres con nuestros hijos muchas veces. Otra vez. Eso fue lo que hizo Jesús. Es lo que me imagino yo que hizo Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué me piden señal esta generación? ¿Por qué me pide señal esta generación? Imaginen lo que sintió Jesús, ese Señor lleno de compasión que había dicho un rato antes: tengo compasión por esta gente. Imagínense al límite en que estaban haciendo llegar al Señor Jesús para que Él suspirase profundamente y dijese: ¿por qué me piden señal? ¿Qué quieren? ¿Por qué exigen señales milagrosas? En verdad les digo que no se le dará señal. Jesús no solo suspira, sino que declara ahí profundamente, hace una declaración tan profunda y tan relevante y dice: no va a haber señal para ustedes. ¿Quiere decir que el Señor Jesús dejó de hacer milagros? No, vamos a seguir viendo ahora que el Señor sigue haciendo milagros, pero les estaba diciendo eso que yo hablaba al principio: a aquellos que creen ver y tienen al Creador delante de ellos y no lo ven, no van a ver más, van a quedarse ciegos, no va a haber señal para ustedes. ¿No habían sido suficientes las señales que el Señor ya había dado? ¿No habían sido suficientes todos los milagros, todas las liberaciones, todo lo que el Señor había hecho? Había en ese lugar ciegos espirituales que no conseguían ver al Hijo de Dios delante de ellos por su corazón arrogante. Su corazón arrogante. Muchas veces vas a conversar con personas, si es que ya no te pasó, que van a ser arrogantes, burlándose del Señor Jesús. Y nuestra tendencia es a enojarnos y a querer discutir con esas personas. No lo hagas. Acordate que hay personas que son ciegas espirituales, por eso son arrogantes. Y lo que ellos necesitan es que caigan las escamas de sus ojos, que ellos puedan ver al Señor Jesús. Y eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces lo único que podemos hacer, o mejor dicho, lo primero y principal que podemos hacer por esas personas es orar para que el Espíritu Santo les haga ver al Señor Jesús. Que no sean como estos fariseos. No se le va a dar señal. Y dice el texto de Marcos: y dejándolo se embarcó y se fue otra vez. Los dejó así. Pero fíjense, no nos vamos a ir de esta historia. Vayan conmigo rapidito a Mateo 16. Mateo 16, del 1 al 4, vemos el relato paralelo de esta misma historia. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, el primero de los Evangelios, el libro que está antes de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 4, es la misma historia que acabamos de contar. Y dice así: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, fíjense lo que les dice Jesús, que nos relata Mateo: al caer la tarde ustedes dicen: hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca una señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. En la misma historia que relata Mateo, Mateo nos da algunos detalles más. Nos dice que el Señor Jesús hizo lo que hice yo el Señor Jesús les dijo a los fariseos que ellos hacían lo que hice yo ayer. Ayer de tardecita salí y miré el cielo. Y le dije a Esther: va a llover. ¿No? Y hoy de mañana nos levantamos, miramos el cielo y dijimos: parece que va a mejorar. Y al ratito dijimos: no, parece que va a llover. ¿No hacemos eso todo el tiempo? Y Jesús le dice: a ver, ustedes son unos fenómenos. Ustedes se levantan, miran el cielo y saben si va a llover o no va a llover. Saben discernir el clima, pero tienen al Hijo de Dios delante y no lo ven.
¿No lo ven? ¿Y quieren señales? Les digo algo, no les voy a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás, dice Mateo. La señal de Jonás que se menciona en Mateo 12, 39 y 40, se menciona en Lucas 11, 29 al 32. ¿Saben qué? Vamos a buscarla para que nos quede más claro. Mateo 12, unos capítulos más atrás, unas hojas más atrás. 12, 39 y 40. Perdón, 38, comenzamos con el 38. Mateo 12, 38 dice: entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Vieron lo que estaban haciendo? Lo mismo que van a hacer más adelante. Y Jesús le respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Y cuál es esa señal? Versículo 40 lo va a explicar. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa es la señal que les voy a dar. ¿De qué está hablando Jesús acá? Todos sabemos. Él ya estaba anunciando que iba a morir y 3 días después iba a resucitar. Y les está diciendo, esa señal es suficiente. No necesitas ver milagros, no necesitas ninguna señal particular y especial para tu vida, no necesitas una multiplicación especial, no necesitas que Jesús venga y te arrope en la noche y te hable al oído y te diga, sí, yo estoy acá, vos me necesitas ver, yo estoy acá. No necesitas nada de eso. Lo que necesitamos es entender que el Señor Jesús murió y resucitó. Esa es la señal. Lucas, yo lo busco acá, no se preocupen. Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. Lucas 11, 29 al 32 dice: como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Otra vez Jesús vuelve a hablar de lo mismo. Y volvamos a nuestra historia. Marcos 8, del 11 en delante. Queremos señal, queremos una señal. Y el Señor Jesús dice: no les voy a dar señal. No les voy a dar señal. La única señal que ustedes van a ver es la señal del profeta Jonás. Y si ustedes después en casa siguen leyendo Lucas 11, van a ver que el Señor Jesús empieza a comparar a Jonás y después habla de Salomón. Y está mostrando que algo más grande que Jonás, algo más grande que Salomón estaba ahí delante de estos fariseos y ellos no lo veían porque eran ciegos y arrogantes. Eran ciegos y arrogantes. Te hago una pregunta ahora, a vos. ¿Sos arrogante a veces demandando algo al Señor Jesús que Él ya te mostró en su palabra? Muchos cristianos hacen eso. Los inconversos ni qué hablar. Para que yo crea, Él tiene que hacer esto en mi vida. No funciona así. Pero vos y yo como cristianos, como hijos de Dios, ¿somos arrogantes a veces si demandamos del Señor algo que Él ya mostró? Porque esa arrogancia delante del mundo puede ser orgullo, amor propio. Pero en la Biblia es incredulidad y ceguera espiritual. Es que Jesús ya te mostró. Es suficiente entender que Él fue superior a Jonás. Jonás estuvo en la barriga, como cantamos con los niños ahora hace un rato, que cantamos la canción de Jonás, estuvo ahí 3 días y 3 noches, y el Señor Jesús estuvo 3 días, murió y a los 3 días resucitó. Y esa es la señal, que Él lo hizo por nosotros. Murió sustitutivamente, expiando, redimiendo nuestras vidas, expiando nuestros pecados, trayendo la justificación delante de nuestro Señor Jesús, trayendo la adopción a la familia de Dios. Esa es la señal. ¿Qué estamos demandando?
Demandamos señales, demandamos milagros, demandamos bendiciones para que Dios nos demuestre quién es. Cuidado, mucho, mucho cuidado. Esa arrogante ceguera te impide ver lo que Dios ya reveló de sí mismo. Cuidado, es muy peligrosa la ceguera. Así como una persona ciega no la soltaríamos en el medio de una autopista, porque sería muy peligroso. Así de peligroso, o más aún, es demandar señales de Dios siendo ciegos a lo que el Señor ya hizo antes. Entonces, en la primera historia vimos que la ceguera espiritual nos hace incrédulos. En la segunda historia vemos que la ceguera espiritual nos hace arrogantes. Pero hay una tercera historia. Dice que los discípulos, recuerden, versículo 13, dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Entonces, ¿dónde están ahora? Están arriba de un bote en el medio del lago otra vez, con los discípulos, Jesús con los discípulos. Van siguiendo la historia una tras de la otra. Y dice que los discípulos se habían olvidado de tomar panes. No tenían consigo en la barca sino solo un pan. Interesante, ¿cuántas cestas sobraron? Sobraron 7 cestas, tamaño hombre, y los discípulos se habían olvidado del pan, ¿no? Se habían olvidado. Tenían consigo en la barca solo un pan. Y Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Jesús empezó a hablar de la levadura y claro, los discípulos hicieron lo que nosotros hubiésemos hecho. Está hablando de los panes y nos olvidamos del pan. Pero qué cosa grandiosa. Y Jesús, dándose cuenta, versículo 17, dice, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron los discípulos. Entonces le dijo, ¿aún no entienden? ¿Ven esta historia? Es muy didáctica. Jesús está arriba del barco y les está diciendo, hey, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos inmediatamente empiezan, dijo levadura, pan. ¿Cuántos panes tenemos? 1, no puede ser. Nadie fue capaz de agarrar un pan. Y Jesús les dice, hey, ¿no entienden de lo que estamos conversando? ¿Ustedes me vieron multiplicar los 5 panes y los 2 peces? Sí. ¿Ustedes me vieron multiplicar los 7 panes y los pocos pececillos? ¿Ustedes me vieron alimentar a estos 20,000? ¿Ustedes me vieron alimentar a estos 18,000? ¿A estos 5,000? ¿A estos 4,000? ¿Ustedes vieron? ¿Sí? O sea, viendo, no ven. Teniendo oídos, no oyen. No recuerdan. El Señor Jesús incluso apela a la memoria. No recuerdan. Y termina el versículo 21 diciendo, ¿aún no entienden lo que está pasando acá? Y esta historia nos muestra, de nuevo ahora Jesús hablando con este grupo de discípulos, de seguidores de Él. Ya no están los fariseos acá, ya no son personas no creyentes en el Señor Jesús, sino que están los discípulos. Y el Señor Jesús les está mostrando que la ceguera espiritual los hace vulnerables. Ellos estaban vulnerables delante de algunos problemas, porque Jesús comienza advirtiendo, cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos estaban pensando en el pan. Estaban siendo vulnerables al ser ciegos. Solo tenían un pan, discutían entre sí. El Señor Jesús les advierte que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y es importante recordar brevemente levadura. Todos sabemos lo que es la levadura, nos encanta la levadura, es fundamental para cocinar la levadura, pero en la Biblia la levadura es símbolo, el Señor Jesús la usa como de forma positiva para hablar del reino de Dios, una vez, pero la mayoría de las veces la levadura es símbolo de cualquier influencia mala que puede corromper a los creyentes si se permite que permanezca. Entonces, como hacemos con la levadura, que un poquito agranda toda la masa, lo que el texto bíblico nos explica cada vez que habla de levadura es que un poquito de pecado, un pedacito de pecado, una pizca de pecado, echa a perder toda la masa y se agranda y ya no tiene control. Entonces él estaba diciendo, cuidado con esto.
La maldad, la hipocresía, la enseñanza falsa de los fariseos podría corromper a los discípulos, por eso que era necesario cuidarse de ella. Le dice, cuídense de la enseñanza de los fariseos, cuídense de los principios de los fariseos, cuídense porque ellos son malos e hipócritas, cuídense. ¿Y en qué estaban pensando los discípulos? En que tenían un pan. ¿Entienden? Y el versículo 16 dice, discutían entre sí. A ver, hey, ¿quién tiene el pan? ¿Dónde está el pan? Están totalmente ciegos a lo que Jesús estaba hablando. Las preguntas que aparecen de los versículos 17 al 20, esas preguntas del Señor Jesús muestran que había un corazón duro. Fíjense, dándose cuenta le dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? Aún no comprenden ni entienden. Tienen el corazón endurecido. Nos hablan de esa sordera espiritual, nos hablan de esa ceguera espiritual, nos hablan de una amnesia espiritual. Y eran personas creyentes. Eran los discípulos, los apóstoles. Los que sabemos todas las cosas que hicieron después, cómo entregaron sus vidas siguiendo a Jesús. Todos eran creyentes, con excepción de Judas, todos los que estaban ahí en el barco. Pero estaban discutiendo y Jesús le dice, hey, son sordos espirituales, son ciegos espirituales, tienen amnesia espiritual, no recuerdan lo que acabo de hacer. ¿Qué les pasa? El versículo 21, aún no entienden. Y me encanta este texto, me encanta. Porque a diferencia de lo que pasó con los fariseos, que dice que el Señor les dijo, no va a haber señal para ustedes, y se fue, con los creyentes, discípulos, ¿qué les dijo? Aún no entienden. Ese aún, esas tres letritas, aún, son centrales, son fundamentales. Parece un panorama desolador, pero no, hay salida. Por eso es que es tan diferente la ceguera del inconverso a la miopía espiritual por la que puede pasar un creyente. Vos y yo pasamos muchas veces por estos episodios de ceguera, sordera, amnesia espiritual. Parece que dejamos de creer algunas cosas, que no escuchamos, que no vemos, que no recordamos. Pero a diferencia de lo que pasó con los fariseos, Él no los dejó en esta situación. Él se fue de donde estaban los fariseos, pero no abandonó a los discípulos. Le dijo, hey, ¿aún no entienden? ¿Todavía no entienden? Había un espacio para entender. Mateo 16, 12, por eso es tan importante leer los textos paralelos. Mateo 16, 12, hablando de esta misma historia, dice, entonces entendieron que Él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Cuánto duró esa ceguera, esa sordera y esa amnesia? Unos minutos. Mateo nos deja claro que ahí mismo ellos ya se dieron cuenta de lo que Jesús estaba hablando. ¿Vieron? Pasaron por un episodio donde esa ceguera estaba presente, pero el texto de Mateo nos deja claro que esa ceguera se curó, el Señor Jesús la curó. Aún no entienden, y en ese momento ellos se dieron cuenta de lo que estaba hablando. Pero durante un tiempo fueron vulnerables. Entonces, cuidado con la ceguera espiritual, nos hace vulnerables, hermanos. La ceguera espiritual nos hace vulnerables a discursos, enseñanzas, afectos, anhelos que nos alejan de lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces vemos cristianos que se alejan, se apartan por un momento, por un instante de lo que Dios quiere y nos ponemos tristes por esas personas? Esas personas están en un episodio de miopía, ceguera espiritual. Solo el Señor Jesús puede curar eso. Pero oremos con fe, porque así como lo hizo con los discípulos, también lo puede hacer con ellos. Es una situación reversible. Pero cuidado, te deja muy vulnerable. Cuando vos y yo somos ciegos, puede venir cualquier pegaflauta, decir cualquier barbaridad. Escuchamos un video de YouTube, conversamos con un vecino y parece que nuestra fe se derrumba. Somos extremadamente vulnerables a la levadura del pecado. ¿Estás en un estado de vulnerabilidad espiritual ahora?
Porque si estás en un estado de vulnerabilidad espiritual, tenés que salir de ahí. Tenés que pedirle al Señor que cure tu ceguera espiritual, tu sordera espiritual, mi amnesia espiritual, que nos cure el Señor y nos haga ver. Y por último, la última historia. Estaban en el barco y el versículo 22 dice, llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que le tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Esta última historia nos habla de ¿qué? De ojos y de visión. Y yo creo, algunos detalles, esta historia específica es exclusiva de Marcos, no la vamos a encontrar en otros evangelios. Y yo creo que Marcos, obviamente inspirado por el Espíritu, por algo colocó esta historia acá, en este lugar, aparte de porque pasó en secuencia con lo que venía haciendo el Señor Jesús, pero Él quería mostrarnos, yo creo que Marcos quería animarnos a que el Señor Jesús es el que cura la ceguera espiritual y que esa cura a veces va a ser instantánea, como el Señor ya había hecho, pero otras veces va a ser en etapas, como pasó acá. Es una historia exclusiva de Marcos y atención a lo que voy a decir, es el único milagro en el que el Señor Jesús lo hace en más de una etapa. El Señor Jesús lo hace en 2 etapas. Escupe, no quiero que ninguno de nosotros salga escupiendo por ahí ahora. Esto fue algo exclusivo que hizo el Señor Jesús, así como vimos hace un par de semanas que hizo con el sordo, que con saliva tocó su lengua. Bueno, ahora el Señor Jesús de una manera diferente, rara, extraña, puede sonarnos muy, muy extraño esto, pero el Señor Jesús escupe en los ojos y toca los ojos de esta persona y le dice, ¿ves? Y la persona dice, veo a las personas, pero la veo como árboles. Y el Señor Jesús va de nuevo y dice, ¿y ahora? Ahora lo veo bien. ¿Vieron? Lo hace en 2 etapas el milagro. Es la única vez que vemos que aparece esto y este relato aparece solamente aquí. Pero creo que es muy importante. Yo me puse a pensar, ¿por qué está en 2 etapas? ¿Por qué en 2 etapas? Y yo llego a la siguiente conclusión. Es mi conclusión y me gustaría que analicen esto ustedes en casa después. Yo creo que Él hizo esto en 2 etapas para que este hombre sintiera que algo iba a pasar. Para que este hombre tuviese la posibilidad de depositar su fe en Jesús. Le traen al ciego y le dicen, a ver, ¿qué puedes hacer con él? Y Jesús lo agarra de la mano y el ciego no sabe ni a dónde va, ni qué es lo que Jesús va a hacer. Y Jesús podría haber hecho como hizo con la hija de la mujer sirofenicia. Vete, tu hija ya ha sido liberada. A la distancia podría Jesús hacer esto. Pero todos los discípulos que habían sido miopes espirituales estaban ahí. Todos los que habían visto las multiplicaciones de los panes y los peces, esos discípulos que habían visto la discusión con los fariseos, esos discípulos que se acababan de dar cuenta de lo que Jesús le estaba hablando, estaban ahí. Y Jesús va una vez más a trabajar con la ceguera. Y Él va a mostrar que Él es el que cura la ceguera. Y voy a curar a esta persona su ceguera física, pero ustedes que están mirando ahí, entiendan que yo también curo la ceguera espiritual. Y esta persona, la única opción que encuentro yo es que Jesús le está mostrando, ¿ves? Todavía no. Confía que yo voy a hacer el proceso. El proceso no está terminado. Creo que es la única opción por la que el Señor cura en 2 etapas, para que este hombre sintiera que algo iba a pasar. ¡Ey! No veía nada y ahora veo como árboles. Esto no está completo. Yo quiero que esté completo. Termina esto, por favor. Y el Señor Jesús termina la obra. Este hombre deposita su fe en Jesús. Esta historia está aquí para mostrarnos que el Señor quería hacer que los discípulos viesen el problema de visión que tenían. Yo creo que esta historia está acá por eso, para que los discípulos percibiesen, así como Él todavía no ve completo,
yo tampoco termino de ver completamente. Pero así como este hombre, gracias a Jesús, puede ver completamente, así yo, gracias a Jesús y a través de Él, puedo ver completamente. Ellos veían las realidades espirituales como este hombre veía a los hombres, como árboles. Estos discípulos veían las realidades espirituales así. A veces veían las cosas bien, a veces veían las cosas mal, a veces estaban preocupados por los panes cuando Jesús estaba hablando de las enseñanzas de los fariseos. Veían a los hombres como este hombre veía a los hombres, como árboles. Hermanos, esta historia nos enseña que el Señor cura la ceguera espiritual. El Señor nos enseña que todavía tenemos mucho que aprender. El Señor nos recuerda que todavía tenemos mucho que ver, cosas que no vemos todavía. El Señor les enseñó a los discípulos la teoría, ya les había enseñado muchas veces la teoría, pero Él colocó a los discípulos en circunstancias para que ellos vieran la práctica. Entonces, estas historias que parecen, qué torpes los discípulos, hacían parte del discipulado del Señor Jesús. Les estaba enseñando lo que Él ya les había dicho. Miren, vean. Entonces, cada vez que veamos a los discípulos y tengamos la tentación de decir, pobres tipos que no se dieron cuenta, pensemos que el Señor Jesús tuvo misericordia de ellos y que nosotros somos iguales o peores. El Señor nos enseña la teoría, tenemos su palabra, pero la palabra de Dios es más que teoría. Allí están las herramientas básicas para que nosotros practiquemos y vivamos nuestra fe. Él hace lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos las disciplinas espirituales que sacamos de la Biblia, que son como nuestra teoría. Sabemos que tenemos que meditar en la palabra, que tenemos que memorizarla, que tenemos que escucharla, que tenemos que leerla. Sabemos que tenemos que orar. Todas las disciplinas espirituales, los medios de gracia que el Señor nos da, esa es la teoría. Pero ¿dónde se aplica eso? En el día a día, con las pruebas y aflicciones. Cada vez que estás afligido por algo, deposita tu confianza en el Señor, como leímos antes del mensaje, depositando toda nuestra ansiedad sobre Él. Toda nuestra ansiedad sobre Él. Es en las pruebas y en las aflicciones donde nos entramos en la práctica. Y en ese proceso a veces vamos a ver a las personas y las circunstancias y las situaciones como árboles. Y necesitamos completamente que el Señor cure nuestra ceguera espiritual. El Señor cura esa ceguera a través de su gracia y como Él quiera. A veces lo hace instantáneamente, pero casi siempre a lo largo de la historia el Señor lo ha hecho con los medios de gracia que Él nos dio. ¿No ves espiritualmente, no entendés lo que el Señor está haciendo en tu vida? Ponete a leer la Biblia, ponete a orar y Él va a ir trabajando contigo como hizo con este ciego. Y concluyo, después de estas 4 historias. Es importante porque hay muchas personas que están escuchando el mensaje por YouTube, lo van a escuchar después. Y me consta que hay algunas personas que escuchan los mensajes de nuestra iglesia que no son cristianas. Entonces, a pesar de que los que están acá adelante son todos cristianos, hay personas que escucharán este mensaje por la gracia de Dios que no tienen a Cristo. Y si estas personas que no tienen a Cristo están escuchando este mensaje, tienen que entender que están ciegos, completamente ciegos, delante de Dios. Y como dice Apocalipsis 3:17, no solo están ciegos, sino que ignoran su ceguera, como le pasaba a los fariseos. Y no hay salida a esa ceguera a no ser a través del Señor Jesucristo. Es el único. Es ahí donde depositamos nuestra fe, reconociendo nuestros errores, no siendo arrogantes como los fariseos, sino reconociendo nuestra condición y entendiendo que Él es el único camino. ¿Y qué queda para nosotros, los creyentes? Ya estamos bien. Bueno, hay mucho por hacer. Finalizamos y te invito a que abras conmigo la Biblia en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Hermano, hermana, que ya conoces a Cristo, que depositaste tu fe en Él, que te arrepentiste, viniste en arrepentimiento al Señor y crees que Él es tu único Señor y Salvador. Escucha esto. 2 de Pedro 1, del 5 en adelante. Por esta razón también,
obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes, atención, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Hermano, hermana, no seamos ciegos. No olvides nunca la purificación de tus pecados que ya pasó a través de Jesucristo. Nunca lo olvides y dedica lo que el Señor te dé de vida a añadir a tu fe virtud y a la virtud dominio propio y al dominio propio otras cosas. Así vamos creciendo y conocimiento y perseverancia y piedad y fraternidad y amor. Pero nunca nos olvidemos de lo que el Señor hizo por nosotros. Oremos.